Bueno, un gozo estar esta mañana con ustedes, compartiendo lo que Dios nos habla, nos dice. Yo titulé el mensaje de esta mañana, Perder el rumbo y poder encontrarlo. ¿Alguna vez perdió el rumbo usted? Las peores vacaciones que tuvimos con mi familia fueron un año que mi mamá insistió que fuéramos a una localidad de Córdoba llamada Los Cocos. ¿Alguien conoce? Bueno, nos costó, no llegábamos más a Córdoba, me acuerdo. Y en un auto más o menos chico, íbamos cantando en la ruta, con mis hijos, eran más chicos, y cuando aprieto el freno me doy cuenta que no frenaba. Entonces dejé de cantar, y mi esposa, que es mi copiloto, que siempre está atenta a lo que yo hago, me dijo, ¿qué pasa? Y paramos así, y no tenía freno, faltaba líquido de freno. Llegamos a un pueblito, seguimos, llegamos a Córdoba, a un campamento que mamá nos había aconsejado, de una iglesia que ella iba, nos habían invitado. Y el campamento quedaba en medio de la montaña, y la señora dice, que nos da la bienvenida, dice, cuidado que hay escorpiones, dice. Cuando ustedes lo vean, hagan esto, cuidado las zapatillas. Y cuando llegamos a la habitación, mi esposa levanta y había un escorpión ahí. Así que empezamos de primera vacaciones. Después me acuerdo que estábamos en un lugar re lindo, un día con la pileta, con todo el lugar, y otro día llegó un campamento de coreanos. Mire, ellos son un montón, ellos, bueno, eran una banda, coparon todo el lugar. Y nos planteamos devolvernos y nos volvimos antes. Y lo peor fue cuando volvimos, me equivoco de ruta. Y cuando voy llegando, ¿viste cuando vos andas en la ruta y no ves nada conocido, no ves carteles? ¿Dónde está? Era de noche. Y efectivamente me había equivocado de rumbo. Inolvidables vacaciones. Pero ese rumbo en el cual nos equivocamos, de alguna manera no pudimos arreglar porque después llegamos a Buenos Aires, más tarde, más temprano. Pero mi gran preocupación en este mensaje tiene que ver con el rumbo que a veces perdemos en la vida. Lo perdemos como iglesia, lo perdemos como personas. Y la iglesia de Dios es una comunidad de amor a la cual yo amo verdaderamente. Yo les conté a ustedes que la iglesia de Dios para mí fue mi familia. Desde la que yo tengo, cuando llegué a la iglesia, nunca más me fui. Mi mamá me llevaba de chico a la iglesia, pero amé la iglesia bautista a los 12 años, cuando me invitaron a almorzar, conocí amigos, y yo amé la iglesia, después conocí a Dios y la amé aún más. Y quise trabajar en la iglesia para que la iglesia pudiera, ya en mi adolescencia, hacer la voluntad de Dios, según lo que yo había aprendido y lo que yo veía. Y tenía en mi vida un trabajo incansable por la iglesia, haciendo trabajos desde jóvenes, haciendo esto, lo otro, porque amando la iglesia, no quería que la iglesia perdiera el rumbo de su existencia, de por qué está la iglesia de Dios. Me acuerdo que una de las cosas que me preocupaba era que la iglesia no mirara a la gente que se perdía, porque la pasábamos tan bien en la iglesia, la disfrutábamos tanto, que pasábamos tanto tiempo juntos y muchas veces me daba la idea de que perdíamos el objetivo, de que es para qué estamos. Y ese gran peligro que hay en la iglesia, de que perdamos el objetivo para el cual estamos. Y mucho más lo tenía Jesús respecto de esto. Jesús, si algo aprendí a amar de él cuando le conozco y empiezo a leer de la palabra, es que Jesús no se casaba con nadie. Jesús, cuando empezó a enseñar, a predicar, a él no le importaban los cargos que tenía la gente, los lugares, la cultura del pueblo. Él iba al frente y inclusive hasta con su mismo discípulo lo confrontaba, y Jesús realmente iba al frente, como decíamos los jóvenes, y no le importaba nada. Yo quería ser así y cometí un montón de errores, pero mi idea siempre fue esa. Fíjense que Jesús dijo en un momento, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para hacerla cumplir. Jesús realmente vino con ese propósito, por eso no le importaba quedar bien con la gente. Y yo me imagino a un Jesús, siempre he orado, imagino eso, ¿cómo estaría hoy con las denominaciones, con tantas divisiones que hay en la iglesia de Dios? ¿Cómo lo estaría mirando? ¿Y cómo lo está mirando cuando fuera testigo
castigo acá en la tierra y que sé que con dolor también lo está mirando de su presencia, ¿no? Y en un momento dado, cuando Jesús quiere enseñar a la gente cómo comportarse, cómo vivir como iglesia, como pueblo de Dios, Él va a contar una historia frente a un intérprete de la ley que le plantea un poquito su papel y su lugar, ¿no? Y vamos a meternos respecto de este gran peligro de perder el rumbo en la iglesia y también en las personas, con un pasaje que yo he elegido de los muchos que podría elegir acerca de lo que yo enseñaba. Vamos a buscar en Lucas 10, del 25 al 37, la parábola del buen samaritano, que está en un contexto donde Jesús lo está cuestionando acerca del cumplimiento de la ley. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Sabiendo que es un intérprete de la ley, ¿no? Dice: ¿cómo lees? Acá respondiendo, dijo de ahí de primera, ¿no? Conociendo toda la letra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Le cerró la boca, ¿no? Diciéndole ahí lo que tenía que decirle. Pero él, intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, tomando ya la autoridad que él tenía, va a dar una enseñanza que nos va a repercutir hasta el tiempo de hoy, obviamente, la palabra de Dios. Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole a medio camino, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Donde está con azul ahí, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de él a aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Lo mismo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Qué actitud, ¿no? Y acercándole, ¿qué dice? Bien, vendo tus heridas, yo tengo caleta chiquita. ¿Qué dice? Viene de él. Dale, dígale. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Seguí nomás hasta el final. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia en él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Esto lo estábamos leyendo la semana pasada, porque estamos estudiando la historia del Nuevo Testamento, ¿no? Y estos pasajes ya habían sido la semana pasada. ¿Sabes? Yo estaba, la semana anterior, el día lunes, estaba yendo con el auto a trabajar, pasado el mediodía, tenía un montón de cosas que hacer. Los días lunes uno acumula cosas, el fin de semana. Y recibo un llamado ahí en el auto de un celular que no conocía. Y digo, bueno, ¿qué hacemos cuando hacemos un llamado que no conocemos? ¿Qué hice yo? Lo atendí. Y me dice: Gastón, sí, la voz conocida, te habla y me da el nombre de la persona. ¿Qué haces? Le digo, ¿podrás venir a verme? Sí, le digo, ¿dónde estás? Estaba preso. Privado de libertad, en una comisaría acá en la calle del Camargo al 600. Yo tenía un montón de cosas que hacer. Pero esa mañana había leído este pasaje. Y tenía un montón de excusas y razones, no excusas, sino razones valeras para seguir de largo. Como pasó acá. Acá menciona a Jesús un sacerdote, un levita, parte de lo que es la iglesia. Yo como integrante de ella y siervo de Dios, lo primero que pensé en mi mente era las razones por las cuales no podía ir. Pero el Espíritu Santo me había hablado en la mañana cuando leí este pasaje. Mirá vos cómo el Espíritu te prepara, ¿no? Lo había leído en la mañana y Dios me dijo: no sigas de largo. Y dejé todo lo que tenía que hacer y me fui. Cuando llego a la comisaría, pido un montón de gente para ser atendida,
pido por ver a esta persona, y el policía me dice, sí, lo están esperando, me dice. Me hace pasar, y yo les digo una cosa, para que ustedes sepan, los que no conocen mucho el sistema, o quizás lo conocen más que yo algunos, pero las comisarías normalmente alojan personas por algunos delitos que han cometido, obviamente, y no están más de 10 días en ese lugar, y generalmente no son muy numerosas las personas que hay, porque después las derivan a otra alcaldía o a un servicio penitenciario, según le digan de fiscalía o de un juzgado. Entonces, cuando yo estoy ahí, lo primero que me sorprende es la cantidad de gente que estaba privada de su libertad ahí en la comisaría, hacinados prácticamente. En un cuarto chico, un montón de gente. Yo, ¿qué es todo esto? Hubo una manifestación, agarraban a todos, habló con el policía, me dice, no damos abasto. Y ahí estaba este joven que cuando me identifica, sale desesperado a hablarme. Este joven, nosotros lo habíamos conocido, voy un poquito para atrás, lo habíamos conocido en la iglesia cuando reabrimos la obra misionera. A él lo trajo un chico que lo había invitado, y él vino a 2 reuniones más o menos. Nosotros tenemos la costumbre de tener el culto y después nos quedamos a comer, porque al comer la gente se abre, podés compartir un tiempo. Bueno, este joven se quedó a comer, estábamos ahí hablando, y él dejó de venir a la iglesia porque dice, según él, no podía adaptarse a lo que la iglesia o lo que Dios le decía. Y vos decís, bueno, pero qué rebelde. Bueno, él se abre el saco, me mostró un cuchillo que tenía. Me dijo, yo ando con este cuchillo todos los días buscando a la persona que me hizo daño, que abusó de mí cuando era un niño y no me podía defender. Mirá el odio acumulado, no tan grande. Y él dejó de venir a la iglesia por eso, aunque le prediqué, que no, que esto, que lo otro. De vez en cuando me pasaba a saludar por el estudio jurídico, me tocaba el timbre, hola, me saludaba, seguía de largo. Él andaba con un carrito en la calle, con cosas, hasta que cayó preso. Y cuando él está conmigo ahí, su rostro, su situación personal, me hizo ver como esta persona que fue despojada de su vida, aunque él estaba en la delincuencia. No hizo algo muy grave, sí que hizo, es grave, sí que hizo meter una casa que estaba abandonada para poder pasar el frío en el mes de junio, y cayó preso ahí. Después lo buscaron, lo encontraron con otro chico más. El tema es que yo estaba ahí y me presenta a otros más, y empezaban a venir todos, y yo estaba ahí con mi carnet de abogado, pero sabiendo que yo antes de ser abogado soy pastor, y empecé a aplicar la palabra a todos los que estaban ahí a regalar un testamento. Ayúdenme, por favor, ayúdenme, que necesito, que esto, que lo otro. Y cuando me voy, después de haberlo saludado, haber orado, hablar con el policía, me voy, y el Espíritu me habló y me dijo, Gastón, yo te quiero acá, me dijo, predicando el Evangelio. Está bien todo lo que estás haciendo, pero no pierdas el rumbo de lo que tenés que hacer. Y lo hablo esto como integrante de la iglesia de Dios, porque Jesús se preocupó por esto. De tal manera que en esta parábola que cuenta, a los primeros que menciona son 2 autoridades de la iglesia que siguieron de largo. ¿Por qué siguieron de largo? Porque tenían otras cosas más importantes que hacer. Nadie dice que no era importante, eran importantes, pero no era ni es el propósito por el cual fueron establecidos. Y la gran preocupación de lo que me pasó ese día, y lo que yo amo a la iglesia y pienso en ella por la iglesia en general, es que no perdamos el rumbo para el cual estamos. Porque todo lo que hacemos dentro de la iglesia sirve. Amén. Es valioso y es entendible. Que hablemos del presupuesto, que hablemos de aquello, que hablemos de lo otro. Pero cuidado, que si todo eso es un fin en sí mismo, estamos perdiendo para qué estamos. Y que todo lo que hacemos tiene ese propósito y tiene ese objetivo. Porque hay necesidades en las cuales Dios nos puso para que abramos los ojos y las veamos. Por eso Jesús se pone a los primeros en una iglesia que no vieron la necesidad de una persona que estaba al costado del camino y el cual le habían despojado su vida. Los ladrones, según lo que cuenta en la historia, lo habían dejado a un costado del camino, fuera de la sociedad, de lo que es la vida que podemos conocer. Y esta gente siguió de largo. El gran peligro de la iglesia, y no solamente a las personas que la integramos, aunque somos como el cuerpo de Cristo, pero como iglesia, está en Apocalipsis. Y no es solamente en esta parábola que Dios lo menciona, sino en el Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia ahí del 13 capítulo 13, del 15 al 17?
No se lo habla a alguien en particular, sino a la iglesia de Dios en la Odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y no enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes, triste descripción, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay una gran preocupación de Dios, de que la iglesia no sea lo que debe ser. De tal manera que acá le dice este mensaje acerca de la tibieza. Es muy tentador caer en la tibieza, es cómodo. No me juego acá, tampoco estoy del otro lado que no debe ser, yo estoy en el medio, viendo cómo todo esto pasa. Miren lo que pasa en Argentina. No voy a hacer un reporte de los diarios. Dice, en agosto de 2024, los números que más duelen. El 66,1% de los niños en Argentina viven en la pobreza. Y el 27% son indigentes. Nosotros esto lo leímos la semana, yo lo compartí esto con algunas personas, clientes, vecinos, y todos abren los ojos diciendo que terrible. Pero es un rato, hasta que lo leemos. Y después dicen, no, pero hay políticas que están haciendo, no voy a hablar de los gobiernos, porque nosotros como Iglesia de Dios estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo no voy a estar con esto pretendiendo, y Jesús, en la visión que él tenía de la iglesia, que la iglesia vaya a votar leyes para que la pobreza no pasa por ahí la tarea de la iglesia. Y lo digo esto con conocimiento de haber estado tantos años trabajando en la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios le pide a la iglesia? ¿Que vayamos a votar leyes al Congreso? ¿Qué vamos a cambiar con las leyes? Con la política. No digo que no soy apolítico, digo, me gusta la política, pero no que la iglesia se enrole en la política. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la política busca un cambio de sistema, pero no cambia al hombre. Y la visión de Jesús es el cambio de la persona, del hombre y la mujer. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a esto? Predicar el Evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso lo reitero y lo destaco. El problema económico no es un problema material, es un problema, ¿qué naturaleza tiene ese problema? Es un problema espiritual. Porque la palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me pide pan. Y yo lo he experimentado en mi propia vida, que cuando buscamos a Dios, cuando rendimos nuestra vida a Él, nada nos faltará. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Nada te faltará. Lo he visto y lo veo a diario. Cuando la gente tiene problemas, vamos a orar y Dios abre puertas. No se trata de ir a cambiar leyes, que nada van a cambiar. Y usted me dice el tema del alimento, de la economía, pero miren lo que pasa con el problema en Argentina. Ahí está la noticia, lo puse yo. Una encuesta que hizo la Universidad Católica Argentina en junio de este año. Argentina es el segundo país con más consumo de drogas psicoadictivas de la región. Y menciona en una imagen del cerebro todo lo que lleva a las drogas psicoadictivas. La cerveza, la marihuana que se fuma tan comúnmente, el cigarrillo. El segundo país que más consume drogas psicoadictivas en América es Argentina. ¿Quién es el primero? No. Es un país mucho más chico que el nuestro y que debería ser Argentina, pero por el egoísmo porteño se terminó siendo otro país. ¿Quién? Uruguay, que son los hermanos. O sea, en esta región de Sudamérica es donde mayor consumo hay de drogas y alcohol. Y acá está la iglesia de Dios. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Lo miramos y que no nos afecte? ¿O nos metemos ahí donde hay necesidades? ¿Seguimos de largo y que otro lo arregle? ¿O yo soy parte de la solución? Y esto es lo que a mí me duele en el alma, que la iglesia de Dios pierda ese rumbo, porque estamos para esto, justamente para que esto no avance. Y la única manera, y la gran manera de lograrlo, es que prediquemos el Evangelio. Y tal vez vos digas, bueno, ¿a quién le predico? Tengo cosas que hacer. Mirá, las necesidades están a tu alrededor, en cada lugar. Cuando tuvimos el campamento de jóvenes y el taller de evangelismo,
algo espiritualmente se movió en la vida de la iglesia y en mi vida propia también. Porque yo empecé a trabajar, a dedicarme más a esto y empezaron a llamarme de la comisaría, como pasó esto, hablé con otra persona y el evangelio empezó a predicarse. Y empecé yo toda esta semana hemos estado en reuniones predicando el evangelio. Y en la semana, para que tengas una prueba de lo que Dios realmente nos puede usar, me llama un joven y me dice, pastor, ¿usted puede ir? ¿Puedo orar por un joven que está internado en el Hospital Durán? Está cerca de casa, en un nuevo domicilio. Hospital Durán, sí. Y Dios me dijo, no sigas de largo, anda. Y yo tenía que hacer también un montón de cosas. Y me encontré, le mando un mensaje a mi esposa, Marcia, estoy en la guardia del Hospital Durán. ¿Qué haces ahí? Y había, no una, muchas familias sin esperanza, con un rostro enlutado de dolor, de incertidumbre. Y me puse a predicar ahí también. Y Dios me llevó a orar por este joven, 22 años, adicto, toda una vida por delante, con un feroz accidente en la moto, se perforó el pulmón y su vida depende de un hilo. Y la mamá me miró con dolor, me dijo, ¿usted qué puede hacer? Yo voy a orar por él. Y cómo está predicado el evangelio, que cuando yo dije que era pastor se abrieron las puertas y lo pude ungir, pude orar por él. Y la mamá después le daba testimonio al joven que me había llamado, qué bueno que vinieron a orar por mi hijo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto es una situación que la iglesia y todos lo tenemos que vivir. Y te digo esto, si vos me decís, pastor, yo quiero predicar el evangelio porque nadie me escucha, o mis familiares ya no me atienden, o no sé dónde decir, agarra una Biblia, agarra un volante, y andate a un hospital público, o un hospital privado, la forma de decirlo, y andate a la guardia, andate a terapia intensiva, y preguntar a la gente simplemente, ¿querés que ore por vos? Y la gente te va a decir que sí, porque lo necesita. Agarra tu Biblia y que no pase un día de cada día de tu vida sin predicar la palabra, porque eso es estar en el rumbo en el cual Jesús nos quiere ver. Hay que hacerlo porque la gente lo está esperando y la oración del justo tiene poder y esa autoridad aún en lugares de muerte. Amén. El otro gran problema en la visión de Jesús para que no perdamos el rumbo tiene que ver con nuestra propia vida. Cuando yo estaba ahí en esa comisaría, estaba en ese lugar, este joven me presenta a otros y vino uno de ellos que, reitero, y lo hablo en forma humana, ¿no? Yo estaba cansado ya para irme y me dijo, ¿no puedes atender uno más? Uno más, uno, bueno, dale, sí, ¿qué voy a decir? Sí, tráelo. Pero dentro mío estaba muy, muy cansado y este joven, este hombre me partió el alma. No sabe ni leer ni escribir. Cuando me tuve que firmar un papel no sabía cómo escribir, le tuve que poner el nombre para que lo viera y lo dibujara. Un hombre con su familia que vive en Derqui, una localidad de la provincia de Buenos Aires, con hambre. Y yo fui a buscar dinero y quería comer y me cometí un error. Ayúdeme, por favor. Hace 9 meses que estaba preso en la comisaría. 9 meses. Cuando la gente tiene que estar más o menos 15 días. Y hablé con el policía y me dijo, acá está tirado. Me dijo, nadie sabe nada de su vida. Nadie ni su familia, no viene nadie. No sé qué va a pasar a este hombre. Y un rostro de una vida totalmente perdida. Hay mucha gente que vive de esta manera. Yo anoté acá algunas consecuencias de lo que pasa cuando Satanás ha tomado las riendas de una vida, los cuales, dice la palabra, le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Hay gente que está así, como este muchacho, como medio muerto, pero todavía no se murió, gracias a Dios. Está esperando que alguien, como tantas vidas, pueda ser rescatada. Están llenos de heridas, llenos de incertidumbre, no tienen esperanza. Hay mucha necesidad en la iglesia y Dios demanda que nosotros hagamos lo que hizo este hombre, el buen samaritano, que lo fue a rescatar. Fue movido a misericordia y acercándose
vendó las heridas echándoles aceite y vino y lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Esto es un poco una secuencia, tendría que hacer un mensaje más para decirte cada una lo que significa, pero esta es la secuencia que nos toca a nosotros con las personas. Vendar sus heridas. El aceite y el vino eran muy costosos, pero así también Jesús con nosotros nos dio lo que más valía para que pudiéramos ser rescatados. No podemos dar a la gente lo que nos sobra, sino darle lo mejor de nuestro tiempo. Y la unción del Espíritu Santo, sanando heridas, y hacernos cargo de la gente, llevándolo encima y cuidando de él. Nosotros todos los días tenemos una vida demasiado complicada, pero tenemos un Dios que nos eligió para que seamos parte de ese rumbo. Amén. Hay un pasaje, y voy terminando con un testimonio también. Me gusta este pasaje de la semana, Dios me habló mucho. Dice la palabra que Job, un siervo pasado en prueba, de dolor, llegó un momento de la vida que todo lo había perdido, como esta persona a un costado del camino, y se reencuentra con Dios. Y cuando él toma conciencia de lo que significa estar del lado del Señor, escribe estas palabras y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, por tanto te preguntaré y tú me enseñarás, porque yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nosotros tenemos quizá mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero quizá nos falta ver de cerca la gloria y el poder de Dios. Y este es el Dios que nos llama y que nos exhorta a vivir como Él vivió. Le voy a contar un último testimonio, y perdone que sea testimonio de lo que uno ha experimentado, pero es la forma de mostrarle en hechos lo que uno predica. Hace tiempo atrás, Leo es un joven que estaba perdido en las drogas y se había internado en una villa miseria para drogarse, de tal manera que no aparecía más. Flaquito, un hombre grande, pero había perdido mucho peso. Nosotros le habíamos predicado el Evangelio, y el Evangelio nunca queda, como hoy hablamos de la semilla, nunca queda sin respuesta. Me acuerdo que Leo, en el Evangelio que habíamos predicado, él lo rechazaba porque no podía superar la adicción a las drogas, hasta que tocó fondo. Y de tal manera que en el barrio se comentaba que Leo había muerto. Mirá vos, en la villa. Y lo dejé de ver por mucho tiempo, hasta que un día apareció y me cuenta. Me dice: ¿sabes que Leo nunca estuvo ligado a la delincuencia, sino a rebuscarse en la calle, ¿no? Dice que Leo era un muy buen jugador de fútbol. Me acuerdo que estábamos en una jornada que habíamos hecho nosotros deportiva en la calle, y él se había sumado, y ahí le habíamos predicado. Después que perdimos su rumbo, él se suma a la Plaza Martín Fierro, ahí en Boedo. Y estando ahí, había gente que estaba jugando al fútbol, se pone a mirar, y uno de los que estaba dirigiendo el partido lo invita a Leo para que se incorpore a jugar. Y Leo va a jugar. Y cuando terminan de jugar, explica que era una ONG que se dedica al deporte de la calle, fútbol de calle se llama. Y Leo se interesó. Y Leo me cuenta que cuando terminan de jugar, el profesor se había olvidado el cronómetro ahí, en el lugar donde estaban jugando. Y él no dijo nada, porque él es un oportunista. No andaba robando, pero andaba buscando oportunidades. Y cuando lo vio, no dijo nada y lo miró y con la mirada lo dejó ahí. Y cuando se fueron todos, lo agarró. Me dijo: Gastón valía una fortuna, pero yo ya no era el mismo. Me dijo: yo quería cambiar de vida, quería que Dios lo hiciera. Y al otro día vino y lo devolvió. De tal manera que Leo se entrega a Dios, empieza una vida nueva, a trabajar en esta entidad. Y Leo me llama la semana pasada, y dice: ¿dónde estoy, Gastón? En Seúl, Corea. Esta entidad, después de saber con él todo lo que Leo da, predicando la palabra, se lo llevó como manager de la comitiva argentina que fue a disputar este campeonato en Seúl, Corea. Y ahí hay una foto de Leo. Ahí está en el colectivo, y la foto anterior
está en el estadio. ¿Lo tenemos ahí? Mirá lo que Dios puede hacer con una persona que cree en el Evangelio de Jesucristo. Mirá qué desafío tenemos como pueblo de Dios para poder llevar a otros al Evangelio. No sabemos dónde Dios puede, lo que puede llevar a las personas y lo que Dios puede hacer. Pero si la iglesia pierde el rumbo y se calla, nada de estos testimonios, nada de lo que la vida Dios quiere desarrollar en la gente se va a poder dar. La iglesia de Dios no puede perder el rumbo. Yo no sé si esto te toca de cerca, pero la iglesia de Dios tiene que ponerse de pie. Es un tiempo donde hay tanta necesidad. Y no sé qué evangelista famoso dijo: no dejaré pasar un solo día sin predicar a alguien el Evangelio. Mira qué desafío. No sé qué predicador fue este que lo dijo esto. Yo lo noté una vez en una campaña y me lo guardé y nunca me lo olvidé. ¿Qué tal si nos desafiamos a que no pase un solo día sin que yo predique el Evangelio? Y si no tuviste a nadie, andate a una plaza, andate a un hospital, que va a haber gente que lo necesita. Porque Dios está llamando a su iglesia a que no sea tibia, sino que el fuego de Dios nos inunde. Amén. Ayer, y termino con esto, fuimos a predicar a la calle, a la gente marginal. Y yo sé que muchas de las personas que fueron nunca habían tenido esta experiencia. Y es duro cruzarse con gente que está llena de heridas, golpeada, como este hombre del buen samaritano a un costado del camino. ¿Quién se encarga de eso? Cuando Jesús comenta de esto, habla del buen samaritano como una persona que no estaba preparada o no, en la teoría no debía hacerlo. Muchas cosas en la teoría que no se dan en la mirada de Dios son posibles. Y ayer fueron a hacer esto, como yo les comentaba a ellos, a buscar a la gente que está al costado del camino, en la marginalidad de la vida. Y se encontraron con un montón de gente que está esperando un sándwich, un mensaje, una palabra. Mucha gente endurecida rechaza, pero hay otros que son sensibles y permeables, porque nadie se encarga de visitarles. Y no hablo solamente de la calle, porque no se trata de que vayamos toda la calle ahora con este ministerio, que se quieran sumar bienvenidos, sino, reitero, en los hospitales, donde también tenemos que ir. Amén, estamos orando por eso, en tu casa, tus vecinos, donde la gente parece que la tiene muy clara, pero que están en la más grande de las tinieblas. Ayer hablaba con un hombre, con un joven, que había perdido a su papá y a su hermano seguidamente de un y había pensado en quitarse la vida. Y terminamos orando, entregó su vida a Dios y se comprometió a darle una chance a que ese Dios de amor y de poder le muestre una vida mejor. Hay muchas necesidades y Dios nos está llamando al pueblo de Dios a que no perdamos el rumbo, lo retomemos y hagamos exactamente lo que Él nos manda hacer. Amén. Vamos a orar ahí donde estás. En el nombre de Jesús oramos. Vamos, iglesia, a ponernos de pie. Mientras escuchamos una música suave, puede ser, quizá de las alabanzas o la adoración que tuvimos antes, yo quiero invitarte a reflexionar después de haber oído esta palabra. Esta palabra de Dios, basada en su mensaje, basada en lo que Él nos habló, está buscando una decisión de nosotros como pueblo de Dios. En primer lugar, te hablo a vos. Te hablo a vos. Que estás aquí esta mañana a lo mejor por primera vez o por segunda vez. Y te gusta venir a la iglesia, te hace bien. Pero tal vez mucho de lo que hemos predicado no se aplica a tu vida. Porque te falta una decisión, que es la de entregar tu vida a Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregar su vida a Dios? Abre tu corazón y dile ahí: Señor Jesús, ven a mi vida. Hazme como uno de tus hijos. Sálvame, perdona mis pecados. Quiero ser parte de tu pueblo, de tu propósito y vivir conforme a tu voluntad. Ahí donde estás, si nunca lo hiciste, aunque hayas venido muchas veces a la iglesia, hazlo hoy, porque hoy es el tiempo en el cual Dios te está llamando.
Y también le hablo a la iglesia de Dios, a los que ya le amamos, a los que hemos estudiado su palabra muchas veces, escuchado muchos mensajes, pero tal vez que sea un tiempo como el de Job y decirle con un corazón honesto a Dios: yo te escucho y oídas te había oído, pero ahora quiero ver tu gloria y tu poder manifestado en mi vida. Lo quiero ver, lo quiero ejercer. Porque cuando llegue el final de mis días de este mundo, que algún día todos nos iremos, poder mirar para atrás y decir con gozo a Dios y testificar a otros: cada día de mi vida le prediqué a alguien y le mostré al mundo cuán grande es mi Dios. Y he podido ayudar a otros a que, estando al costado del camino, habiendo perdido el rumbo de la vida misma, puedan caminar conforme a su voluntad. Mirá, te voy a decir algo. Para mí no hay gozo más grande. No hay gozo más grande después de haber sido salvo, amén, que poder servir a Dios. Y poder ver que otras personas que no tienen la más mínima esperanza de una vida mejor pueden encontrar en Dios un camino por el cual nunca volverán a ser los mismos. Iglesia de Dios, tenemos este rumbo que tomar. Y Jesús se ocupó de esto. Y el Espíritu Santo lo enseñó también. Porque la Iglesia de Dios ha de reinar con Él eternamente. Y llevaremos a muchos que hoy están perdidos y van a integrar el cuerpo glorioso de Dios en aquel tiempo por la predicación de los hijos de Dios. Yo te invito a que ores por esto. Y le pido al Espíritu Santo que descienda en este momento sobre su pueblo, que pueda convencer de esta verdad, de tal manera que traiga en nuestra vida la convicción de irme de acá, no solamente hasta el domingo que viene, a quien saludo a mis hermanos, y hermoso es hacerlo, sino en la semana, cuando nadie me ve. No seguir de largo, no pasar por un costado, sino meterme donde hay necesidades. Ir en el nombre de Jesús y saber que Él me va a respaldar en lo que haga. Y que aún en mi falta de fe, Él suplirá lo que me falte y añadirá con gozo, con poder, con autoridad, la unción del Espíritu Santo para que las vidas sean transformadas por Él. Tu palabra, tu gesto, tu abrazo, la mano extendida, serán para mucha gente la única oportunidad de vivir mejor. ¿Y quiénes lo tenemos? Nosotros. El privilegio es de la Iglesia de Dios. Cuidado con perder el rumbo. Cuidado con creer que todo lo que Dios nos dio es para nosotros, acá adentro. Cuidado con esto, porque no es la visión de Dios para su pueblo. Es para la Iglesia de Dios. Abrir las puertas e ir a buscar la gente que no le conoce. Hay mucha necesidad. Señor Jesús, quiero pedirte por esas personas que a un costado del camino no tienen esperanza. En las cárceles, en las calles, en los hospitales, en nuestro vecindario. Aunque parezca que lo tienen todo, hay una gran miseria espiritual en muchas vidas. Pido por ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que puedan, Dios mío, ellos ahí buscarte. De tal manera que, siendo terreno fértil la Iglesia de Dios, por lo cual te pido ahora, podamos sembrar la semilla del Señor, del Evangelio, y esta gente pueda creer. Señor, moviliza a mis hermanos y hermanas, a los hospitales, a los lugares que he mencionado y tantos otros, donde hay gente que no tiene esperanza. Señor, despierta a tu pueblo. Iglesia de Dios, Dios te está llamando en esta mañana. Y a muchos de aquí quiere despertarles. Porque antes tal vez fueron usados por Dios, pero hoy tal vez han bajado los brazos. Y sin ni siquiera darse cuenta, siguen de largo. Porque tienen demasiadas cosas que atender. ¿Sabe lo que dice el Señor?
De alguna forma la Biblia nos dice, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Dame a mí el primer lugar y todo lo demás vendrá a su tiempo. Dale a Dios ese primer lugar. Separa un tiempo por día para orar y para servirle, atendiendo las necesidades donde Él te va a llevar. Y te puedo asegurar que algo va a transformarse en tu vida. Serás más feliz de lo que sos. Porque si hay felicidad que se multiplica en la vida del Señor, que Él nos da, es cuando le servimos. Jesús mismo dijo, yo no estoy a la mesa para que me sirvan, yo vine para servir. Piensa en esas personas que te rodean cada día y Dios te mostrará exactamente lo que debemos hacer. Padre amado, termino esta palabra. Perdóname si dije algo de más o algo de menos, pero sea tu Espíritu Santo llevando el mensaje a tu pueblo para que no perdamos el rumbo de lo que tenemos que hacer. Despiértanos si hace falta, Padre. Movilízanos. Golpéanos si hace falta, Dios mío. Ayúdanos para ser protagonistas del tiempo que vivimos. Te pido por nuestra querida Argentina, por Sudamérica, por el mundo entero que no te conoce, y hay gente que se pierde todos los días, no solamente con los signos del hambre, Señor, de las drogas y de tanta maldad que hay desatada en el mundo entero, como ha sido profetizado. Y que la iglesia de Dios, donde quiera que se encuentre, sea protagonista de estos tiempos predicando tu palabra. Despierta a tu pueblo, a la iglesia en el mundo entero, para que nos demos cuenta que el gran avivamiento de la fe viene cuando hacemos tu voluntad. Señor, cuídanos del engaño del diablo, de creer que por cambiar leyes el mundo va a mejorar. No es así, Padre. No es así. La única manera de tener la maldad es predicando la palabra en los lugares que tú nos lleves. Y esto es lo que la iglesia de Dios debe entender. Revélamelo a mí, Señor, todos los días, y que no descanse un solo día, Padre, sin predicar tu evangelio. A la gente, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, Señor. Esta es tu iglesia, que en el nombre de Jesús yo declaro que se quiere poner de pie, así como estamos ahora, y ser protagonista de este tiempo. Luz y sal, como hablábamos hoy, donde tú nos lleves. En el nombre de Jesús, amén y amén.